Seguimos en Madrid, porque él nos va a dar su charla con el título de Madrid al Imperio, la Real Congregación de las Tres Provincias de Cantabria en el siglo XVIII. Muchas gracias, Óscar. Bueno, yo mantengo el título, luego cuando vayamos a hacer el texto supongo que lo cambiaré, porque no tenía muy claro realmente de qué quería hablar, porque son demasiadas perspectivas las que permiten acercarse a este tipo institucional y, como muy bien ha dicho ahora mismo Elena, citando a mi querido amigo, el aragonés, el del partido aragonés, aparte de que la congregación, que eso ya Ernest Lluch ya dejó marcado en las Españas vencidas, esa idea en los años 90, pero que es un tema que ha sido muy poco referido en la historiografía española. Ahora empieza, dentro de esta recepción del concepto, ya no del concepto de monarquía compuesta, que ya está muy asumido, pero del concepto de monarquía católica de Albadalejo, o del concepto nuevo concepto, no lo sé, ahora acaba de salir el libro, lo voy a citar, de Pierre Cardim y otros autores, que es Polycentric Monarchies, monarquías policéntricas, que acaba de salir ahora en el 2012, lo ha editado Sussex. Entonces, quiero decir que dentro de ese conjunto de ver la monarquía española, ya no como eso, como monarquía española, sino como monarquía compuesta, monarquía católica, polycentric monarchy, como la queramos llamar, yo no sé cuál es la más adecuada, lo que nos vuelve es a insistir en la continua presencia o el deseo de presencia política e institucional de los llamados antiguos reinos, que fueron conformando la monarquía hispánica, o como le gusta al Albadalejo, católica. Bueno, yo, adelantándome, que no quería ni por mucho meterme en la intervención de Elena, porque de hecho, vamos a ver, en 1971 Aguilar Piñal hizo un artículo que era Asociaciones Piadosas del Madrid del siglo XVIII, donde por primera vez aparecen, entre comillas, casi todas. Hasta entonces tenemos los trabajos de Pío Sagüés, pero es que él nos habla de los navarros, y punto. Y cuidado, era el tesorero, o secretario o tesorero, y sacerdote. Y claro, él iba a hacer una historia muy científica y muy bien sopesada. O sea, una geografía absoluta. Entonces, el primer momento es 1971 y luego, pues al César hay que darle lo que es del César. El trabajo, la tesis de Elena, donde vuelven a reaparecer todas estas congregaciones unidas. La última fase, ahora no recuerdo de memoria porque no lo he apuntado esto, es del 2007, creo, en Hispania, de un artículo de Guillermo Pérez Sarrión, donde vuelve a insistir al analizar la cofradía de San Fermín y la cofradía de San Ignacio, a hacer un recuento un poco de lo que ha comentado Elena y, sobre todo, a intentar cifrar. Yo aquí, puede que haya una fecha que no sea correcta. ¿Por qué? Pues porque no hay concordancia ni entre lo de Elena, ni lo de Guillermo, ni lo que yo he encontrado. De hecho, incluso las que aquí he incluido, bueno, ya veis que las que ella ha comentado, la de Santo Toribio, que es de 1627, ya la he incluido, y Limeños, Indias, y la de Nuestra Señora de Guadalupe, esas serían las dos americanas, por llamarlas así, pero bueno, yo he intentado estructurarlo de manera cronológica, y como pueden ver, pues cuál es la devoción, en este caso he puesto exclusivamente la devoción, cuál es la naturaleza, y el lugar de residencia, que vamos viendo cómo va variando. Luego en otra diapositiva lo veremos mejor y lo explicaré con más detenimiento. Aquí lo único que quería hacer es un pequeño inciso, primero que las viesen, y el primer inciso es referente a la cofradía de la Virgen del Pilar, a la de Nuestra Señora de Montserrat y a la de Nuestra Señora de los Desamparados, que como muy bien Elena ha comentado, pues bueno, en el caso del Hospital de Aragón, de María de Aragón, es un hospital del siglo XVII. Entonces, claro, decir que la cofradía surge en tal fecha no tiene ningún sentido, porque la corona de Aragón ya estaba en el siglo XVII. Ahora, como tal, como congregación o cofradía, sí que podemos cifrar las fechas en torno a 1728 para el caso de los aragoneses, para 1735 en el caso de los catalanes y para 1745 en el caso de los valencianos. Bueno, por reinados tenemos la primera, la de San Fermín, que es la que encaja en el periodo de Carlos II, ya vemos que el porcentaje es de un 5,50, simplemente lo que quiero es que vean que es el periodo de Felipe V cuando se produce masivamente la constitución de este tipo de entidades institucionales en el Madrid
de la primera mitad del siglo XVIII. Luego, durante el reinado de Fernando VI, vemos la creación de otras 5, que luego en la parte inferior están descritas cuáles son, y he marcado entre las dos tablas una serie de pequeñas, entre comillas, reflexiones, no tanto reflexiones como datos obvios. Un 83% de las congregaciones que encontramos en el siglo XVIII se fundan entre los reinados de Felipe V y de Fernando VI. Ahora bien, en el de Felipe V hay que distinguir 2 etapas. La primera etapa, hasta el reinado de los 268 o 86, ahora no recuerdo exactamente días, del reinado de Luis I, en el que solo se fundan 2 congregaciones, y el segundo periodo, que es la vuelta, tras la maravillosa abdicación de Felipe V y su vuelta al trono, en el que se concentran 8 de estas congregaciones. Por lo tanto, una etapa que podríamos considerar como primordial es la que discurre entre 1724 y 1759, en el que se concentra un 72,22%, lo del 22 lo podemos dejar de lado, un 72% evidentemente de las congregaciones, 13 de las 18, y tener en cuenta que hasta 1740 existían exclusivamente 7 asociaciones, y que entre 1740 y 1752, justo el último lustro del reinado de Felipe V y el primer lustro de Fernando VI, nos encontramos 10 congregaciones. O sea, una concentración cronológica muy precisa, principalmente en la segunda fase del reinado de Felipe V, y más allá incluso en su último lustro y en el primer lustro del reinado de Fernando VI. Aquí he intentado encajar algo un poco complicado. Bueno, el orden podría haberlo hecho, como muy bien ha explicado Elena, pues por espacios. Castilla, Aragón, Reinos de Indias, y aquí lo que he hecho es por espacios, pero que también están cronológicamente ordenadas, o he intentado, en cierta medida, que estén cronológicamente ordenadas, porque lo que vemos que navarros, vascos, montañeses, gallegos y asturianos, y aquí a los riojanos los he metido en Castilla, y los voy a dejar así, no porque sean o no sean cantábricos, sino porque luego nos encontramos que dentro de estas congregaciones de naturales hay naturales que están en todas las congregaciones. Y hay riojanos que están en la de los vascos y viceversa. De hecho, el marqués de la Ensenada es uno de los que da uno de los mayores donativos a la congregación de los vascos. Hombre, a ver, yo no voy a decir si era riojano o no era riojano. Aquí, y antes lo ha marcado muy bien Elena, hay una idea que para mí es fundamental y que la historiografía la ha abandonado completamente. O sea, eso de naturales y originarios. O sea, tú quieres crear una cofradía, una congregación para ayudar a tus connaturales, a tus compatriotas cuando lleguen, por si se encuentran en dificultades. Pero cuando tú estás incluyendo lo de originario, estás diciendo, y a los que ya están, y a los que ya llevan 2 o 3 generaciones establecidos. Entonces, a mí me parece que este elemento es muy llamativo, que lo volveré a retomar. Pero como se ve muy claramente, entre 1683 y 1743 se fundan 5 de estas congregaciones, y como vemos son fundamentalmente del Reino de Castilla y de la zona cantábrica del Reino de Castilla. La hora norte, la hora del norte, no la hora navarra, la hora del norte. Luego he incluido a Aragón, y con esa salvedad de que evidentemente están desde el siglo XVII, pero bueno, sus congregaciones pues, se fundan entre 1728 y 1745, y estamos hablando de la Corona de Aragón, pues aragoneses, catalanes y valencianos. No hay más, por lo menos yo no he localizado más. Luego nos encontramos con ese otro grupo, que es el de Perú y México, o las Indias, la de Santo Toribio y Nuestra Señora de Guadalupe, que va de 1727 a 1743. Todavía estamos plenamente en el reinado de Felipe V. Y ya luego llega la siguiente fase, que es Castilla, pero Castilla la Vieja, la meseta castellana, la meseta norte, castellanos, irioneses, riojanos, burgaleses, Sigüenza y Madrid. Y por último, ya a partir del reinado de Fernando VI, lo que nos vamos a encontrar es con el sur del Tajo, con queses, manchegos, toledanos y andaluces. Por lo tanto, podríamos hacer, si quitamos el caso evidentemente de América o de las Indias, el proceso es norte-sur. Y eso yo creo que tiene luego un alcance interpretativo, aquí no nos va a dar tiempo para el debate, evidentemente que tiene mucho que ver con lo que Guillermo Pérez Sarrión acaba de publicar, que se llama la península comercial. Aquí la cuestión del comercio es muy, muy relevante. ¿Por qué? Pues no porque lo diga yo, sino porque ya hay numerosos estudios que nos hablan de riojanos, nos hablan de vascos, nos hablan de navarros, asentistas de la corona, financieros, contra los que realmente poseen las cabañas ganaderas con las que se exporta la lana, los propietarios del hierro que se va a enviar a América, etcétera, etcétera. Y luego dentro de otra cuestión, y es que ese centralismo borbónico que quiere hacer una armada nueva no solo necesita hombres, también necesita madera para los barcos, y la madera está en el norte.
Y esa madera hay que gestionarla en unos territorios que tienen unas peculiaridades forales que hacen que no pueda cualquiera ir a comprar la madera como tal. De hecho, Goyeneche va a ser uno de los que se va a dedicar a eso. En el caso vasco, pues uno de estos que yo me quedé estudiando aquí en vez de irme a América como tú, don Bartolomé José Urbina, el marqués de la Alameda, fue tesorero de la Marina de Cantabria y se dedicó a eso. De ahí viene su título, marqués de la Alameda. No creéis que es por otra cosa, sino por la Alameda, porque se dedicó básicamente a conseguir que la corona obtuviese en los montes alaveses madera para los astilleros de Guarnizo, en Santander. Esto es una historia muy larga, porque estamos hablando de finales del XVII hasta otro tanto del siglo XVIII, incluso siglo XIX, en esta dinámica. Bueno, luego en cuanto a la concentración, esto sí que es más problemático en el sentido de que tengo una seguridad limitada. Primero porque, como vais a ver, hay más congregaciones que con las que nos hemos iniciado, que eran 18. De hecho, hay algunas que están inicialmente en conventos y posteriormente van a ir a parroquias, como el caso de los riojanos o en el caso de los vascos y de los navarros. En un primer momento van a estar en un convento como el de San Felipe el Real y luego van a crear su propia iglesia, que aunque, como muy bien ha dicho Elena, no hay un barrio propio si lo comparamos con el caso romano, sí que es cierto que hay un interés por crear su propio espacio. Y en ese caso solo hay dos ejemplos, que son el de los vascos, o al revés, cronológicamente el de los navarros, que es de los años 40, no sé si es 1746, y el de los vascos de 1771. La iglesia de San Fermín de los navarros, que todavía persiste, y la iglesia de los vascos, o de San Ignacio de los vascos de Madrid, que lo que existe hoy no tiene nada que ver con lo que se hizo en 1770. Ahora, en 1740, a mí me sigue sorprendiendo que la congregación de estos vasquitos quisiese que fuese Sacchetti, el constructor, el arquitecto del Palacio Real, el que les diseñó, que de hecho les diseñó un plano para hacer su iglesia. O sea, no iban por lo bajo, no iban, vamos a hacer una capillita aquí en una esquina de la corte, no, vamos a montarnos una iglesia y que sea tan, entre comillas, espléndida como nuestros dineros nos lo permitan. Entonces, en este caso tenemos 9 congregaciones y 5 monasterios, como ven, carmelitas, trinitarios, agustinos, clérigos menores, jesuitas y benedictinos. Aquí quiero hacer un inciso muy rápido. Y me voy a remitir aquí a mi querido compañero y a muchos de vosotros, pero sobre todo a mi compañero. Son básicamente franciscanos los conventos donde los vascos en toda América establecen sus congregaciones o sus cofradías. Aquí, sin embargo, los franciscanos no aparecen ni con los vascos ni con nadie. Esto es la corte. Hay una amplitud de posibilidades, de conventos, de reales monasterios, de iglesias, de colegiatas, que es mucho mayor que el que se van encontrando en el siglo XVI en Sevilla, en el siglo XVII, a principios del XVII en Cádiz, o entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVII en Lima, en Potosí, en México, etcétera. Luego esas parroquias o iglesias, como he recordado antes, son más bien del XIX, sobre todo en el caso de San Ginés, donde están Valvanera y los gallegos, es un paso que se produce, ahora creo que es tras el proceso de desamortización. Y luego, por último, los hospitales, el Hospital de María de Aragón, donde estaban los de Toribio Mogrovejo, aragoneses, catalanes y valencianos, o el Real Convento y Hospital de San Antonio Abad de Madrid, donde se incluía el Cristo de Burgos. Bueno, como me imaginaba, no ha salido la imagen bien y me fastidia enormemente, así que yo, mientras voy hablando, voy a intentar ponerles en el PDF, que sí se ve perfectamente, porque es que, vamos a ver, y que nadie se lo tome a mal, porque no lo digo con ninguna maldad. Yo he leído 50.000 veces lo de que los navarros fueron los primeros. Y no es por purito de problema regional, no va por ahí la historia. Yo voy a asumir que fueron los primeros. Ahora, yo tengo un pequeño problema, y es que las constituciones de la congregación de San Ignacio, la voy a seguir llamando de San Ignacio por brevedad, dicen que su modelo es Sevilla. Eso lo dicen así. Lo que pasa es que a Pío Sagüés lo que le interesaba es decir que los navarros eran los primeros. Claro, estamos hablando de los años 60. Hay que contextualizar en qué momento se hace cada una de estas obras, o nos vamos encontrando las obras sobre estas cofradías naturales, porque como muy bien ha comentado Elena, ¿qué son? ¿Cofradías de naturales o cofradías de nacionales? Claro, sí que cofradías nacionales aparecen los términos, es que ellos lo dicen como tal, pero es que lo que es común es lo de la naturaleza. Y ahora mismo, historiográficamente, sabemos que existe un montón de trabajos sobre ese problema de la naturaleza, desde el de Tamar Herzog, de ser vecino, ser español, hasta el último que acaba de hacer Guillermo Pérez Sarro en Italia, donde vuelve a reproducir el problema de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Pues bueno, yo voy a insistir en el proyecto de 1683 de las 3 diputaciones vascas. Ya no son unos cuantos emigrantes que están en Madrid vascos, sino que son las instituciones públicas vascas las que quieren crear un hospital y congregación en Madrid,
En el mismo año no, un año antes que los navarros. El problema es que fracasó. A la corona no le gustó. Como pueden ver, es una congregación de originarios y naturales que se quiere asentar en el Hospital de los Portugueses, que evidentemente a partir de 1640 habían desaparecido por el problema de su desvinculación de esa monarquía compuesta, y en el que se hace una serie de proclamas programáticas donde se ve que las personas eclesiásticas y seglares, de que se tendrán esas personas eclesiásticas y seglares, de que se necesite para el gobierno y cuidado en lo espiritual y temporal de los enfermos. Es una obra piadosa y suple la congregación lo que faltare con obligación de dar cuenta siempre que se ordenara al protector o ministros que vuestra majestad se sirviese de nombrar, al cual solamente han de estar subordinados, aliviando a los demás hospitales, curación de enfermos, recogimiento y dirección de muchachos y servir a las armadas. Yo voy a insistir en el último. Aquí ayudar a los pobres sí, pero también colocarlos. Es una agencia. Como dice Aranda 100 años después, o casi 100 años después, ya lo decían estos. O sea, es que es su programa, su idea. No es que lo digan, es que es lo que ellos quieren. Y luego, sobre todo, yo quiero subrayar, y en este sentido, siguiendo la línea de Elisa, de Luca Alcaide, de decir, quieren tener un ministro propio, un ámbito institucional propio. No quieren ningún control de la administración eclesiástica ni de la administración civil, de la justicia ordinaria. Es el rey, o el ministro que el rey les ponga. Lo mismo va a ocurrir con la Cofradía de Aránzazu en México. Lo mismo va a ocurrir en Sevilla, lo mismo va a ocurrir en Cádiz y lo mismo va a ocurrir con el Colegio de las Vizcaínas y lo mismo va a ocurrir en casi todos los sitios. Hay una tendencia, en este caso concreto, que es la de los vascos, a una autonomía. Pero sobre todo lo que subrayo es que el principio, el señorío y las dos provincias. En todos los demás casos lo que nos encontramos es que son los emigrantes los que se organizan para crear una cofradía o una congregación. Aquí no es así. Son las instituciones las que, a demanda de algunos personajes, como Francisco Zabala de Mendoza, Juan de Manurga, consejeros de Indias, agentes de Vizcaya en Madrid, van a hacer esta propuesta. Voy a seguir con el PDF, que es más seguro que el PowerPoint. ¿Qué dice la primera constitución de la congregación? Como ven abajo, es constituciones de la Real Congregación Nacional de hijos y originarios de las tres muy nobles y muy leales provincias de Cantabria. No es de las provincias vascas. Ese es otro problema. Esto es el tubal cantabrismo, el cantabrismo de los vascos y el cantabrismo montañés que se va a estar desarrollando a finales del 17 y el 18. Como primera y universal máxima, el trato igual de las tres provincias, ya sea en alternativa de oficios, ya sea en el caso de poner escudo de armas y sin introducir emulación alguna con la diferencia de lugares. La base, esto recuerda al Irurak Bat de la Vascongada, pero aquí es el misterio de la Trinidad. 3 en una. Porque es que, claro, las cofradías que tenemos de vascos desde 1540 en adelante nunca coinciden que estén alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos. A veces están solo vizcaínos y guipuzcoanos, a veces están las tres, a veces están las tres junto a los navarros, a veces nos aparecen los montañeses, otras veces nos aparecen los riojanos, según estemos hablando de México, de Lima y según el periodo que estemos hablando. Entonces, la primera vez que nos encontramos la fórmula, entre comillas, definitiva de estas tres provincias es en el siglo XVIII con la congregación de las tres provincias de Cantabria, de 1715 formalmente, iniciada en 1713, y que sus primeras ordenanzas son de 1722, que yo no las he podido localizar y por eso utilizo las de 1746. Cofradía y congregación, las estamos utilizando como sinónimos. Vale, no hay problema. Institucionalmente yo no voy a decir que una congregación sea algo diferente a una cofradía. Ahora, miren lo que dice el padre Isla en el Fray Gerundio Campazas. Aquellas conjuraciones o congregaciones, más valen ellas que las cofradías, porque obligan a escudriñar la conciencia confesando y comulgando a menudo, como si dijéramos cada mes o en los días de las fiestas recias, que dan reglas para vivir un cristiano honradamente, en las cuales no hay mayordomías ni estos embelecos o demonios de caridades. Y a mí lo que me encanta, que por eso lo he subrayado en rojo. Con la cofradía, más o menos, lo que podemos es, como dice él, son medios para liberar a un hombre del infierno, que las otras, las cofradías, que lo más a que tiran es a sacarle a uno del purgatorio. Fijaos, Claro, esto es la Ilustración, esto es San Felipe el Real de Madrid. La mayor parte de estos individuos, que la visión sociográfica que ha hecho Elena es aceptable, o sea que está perfecta, pero entre los fundadores de esta congregación, por ejemplo, de los vascos, está Agustín de Monteano y Luyando, que es el fundador de la Real Academia de la Historia Española. O sea, no estamos hablando de comerciantes, burócratas, no, ilustrados. Entonces, aquí también hay una presión de hacerse cortesano, de llegar a Madrid y hacerse cortesano, de saber vivir con una espiritualidad ya no tan barroca o quizás más renovada. Bueno, aquí he traído simplemente una imagen de San Fermín de los Navarros,
simplemente para que veamos el templo, en el caso de los... Y en el otro lado, el Colegio de las Vizcaínas, cuyos fundadores, que van a una fundación entre 1731 y 50, de izquierda a derecha tenemos a Francisco de Echeveste, a Ambrosio de Meave y Manuel de Aldaco. Yo suelo subrayar a Ambrosio de Meave, porque va a ser uno de estos individuos que cuando muera se va a hacer su elogio panegírico y se dice que se le va a colocar el busto en el Salón Patriótico de los Vascongados. ¿A qué viene este salto? Este salto viene a entender que estas cofradías, como muy bien retomando la idea de Aranda, no es que sean solamente o que pretendan ser partidos en la corte, sino que lo que pretenden es proyectarse en el imperio. Y esto lo hacen desde finales del siglo XVII. El caso del Colegio de las Vizcaínas, que está fundado por la Cofradía de Aranzazu, pero con el apoyo de la de San Ignacio o de las 3 provincias de Cantabria, es el caso paradigmático de esta ayuda. Pero bueno, ayuda que no solo se hace al otro lado del Atlántico, sino en el caso de las provincias vascas, sabemos que en el siglo XVIII ese llamado centralismo borbónico va a chocar muy pronto, en la misma época que choca con la Corona de Aragón con los decretos de nueva planta, y en el caso de las provincias vascas y de Navarra va a chocar con el problema foral, con el problema aduanero. Un problema aduanero que se resuelve en 1727, firmando cada territorio, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya por su cuenta y Navarra por su cuenta, un acuerdo con la corona, que es el llamado capitulado de 1727. Este es el capitulado. Las actas de Guipúzcoa nos dicen que hay que se escriban cartas pidiendo su protección en esta dependencia a los señores, y los leen ustedes ahí. Los individuos que aparecen aquí, todos, sin excepción, son o miembros o prefectos de la Real Congregación de los naturales y originarios de las 3 provincias de Cantabria. Si tú le estás agradeciendo a 11 guipuzcoanos en Madrid que te hayan ayudado y resulta que los 11 son de la congregación, pues bueno, yo lo del lobby pues lo dejo ahí, cada uno que interprete. Y luego su 15ª Constitución, que se recoge en 1746, que yo prefiero que ustedes la vayan leyendo porque es que yo no puedo decir más que lo que dice la Constitución. Traducido en una frase, se ofrece como agencia en el imperio. Aquel vasco que esté donde esté, tenga algún problema en Madrid, y claro, está hablando no de problemas, desde problemas particulares, gestiones, peticiones, consecuciones de hábitos, etcétera, etcétera. Un ejemplo sería el del Colegio de las Vizcaínas, que gozase de patronato, que fuese aceptado tanto en Roma como en Madrid. La congregación se ofrece como tal, en teoría gratuitamente. ¿Por qué? Pues porque habla de esos problemas que hay, les van a robar, los agentes de negocios de Madrid no son muy fiables, etcétera, etcétera. Conclusión, como puede peligrar su crédito y caudales, y el particular, puede peligrar su crédito y caudales, la congregación se ofrece como mérito propio para reparar tan pernicioso inconveniente. A cambio, pues hombre, un donativo. Es gratis, pero un donativo me van a dar. Eso nos puede parecer a todos un poco decir, bueno, pero aquí está, esto es clientelar, y dices, no, esto es caridad. A ver, o son las dos cosas, no lo sé, pero los dos ámbitos son perfectamente aceptables. ¿Por qué decía lo de América? Bueno, en el indiferente del AGI me entretuve para el congreso de Espada a sacar un listado de aquellas congregaciones, porque tengamos en cuenta que esto de las congregaciones de naturales también habría que ver por qué optaron por congregación y no por cofradía como en América, porque los montañeses tienen una cofradía. Y los vascos tienen la cofradía de Aranzazu. ¿Por qué no hicieron congregación en América? Porque esto que como sé que no me iba a dar tiempo, estoy hablando solo de Madrid, pero si me voy a México tengo una situación semejante, y Tomás Pérez Dejo ya lo sabe, yo he leído sus trabajos como los de Fermín Lavarga para los riojanos, se puede hacer un mapa evidentemente no solo peninsular, sino absolutamente extrapeninsular. Pero bueno, ¿por qué congregación? Yo creo que es un instrumento que lo hemos dejado muy de lado y que deberíamos de profundizar un poco más en cuanto a qué, como decía el padre Isla, a qué se atribuía, o qué elementos o qué características se atribuía, no jurídicamente, sino social, cultural y políticamente, a las cofradías y a las congregaciones. Bueno, desde mediados del 600, como vemos, todas estas son congregaciones del Santo Cristo de San Ginés, del Espíritu Santo de Nuestra Señora de la Nación, y he ido colocando el año en el que hacen algún tipo de petición de permiso para pedir limosnas, y en el caso, bueno, inicialmente son genéricas, son para Indias, y a partir de 1692 nos encontramos con Perú Nueva España, Perú Nueva España, Perú Nueva España, o sea que especifican el territorio. En 1689, la de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que no la podemos confundir con la nuestra, con la de los vasquitos. Esta la crea la Orden Jesuita de los Jesuitas en el Colegio Imperial de Madrid.
también tiene licencia, o pide licencia. En 1695 y 1626 la Congregación Navarra de Madrid proyectó varias misiones para pedir limosnas en el Perú. Y luego sabemos de remisas edificatorias en el 18 para el Santuario de la Bien Aparecida de los montañeses, para el Santuario de Nuestra Señora de Covadonga de los asturianos y las iglesias de San Fermín y San Ignacio de Madrid de navarros y de vascos, e incluso para la capilla y la iglesia de San Fermín de Pamplona, donde también se pide dinero o se hacen misiones para conseguir ese dinero en América. En esto yo cito y refiero el trabajo de Tamar Herzog sobre la congregación de San Fermín y los navarros en América. ¿Voy bien? 5 minutos. Bueno, el tema de las remesas de Indias, como ven, simplemente en el caso de los vascos, o de la congregación de los vascos, yo he sacado los pocos datos que han quedado, y tenemos que entre 1715 y 1790, la proporción de las 3 provincias, no sé si los colores que he elegido, no sé si son los más adecuados, pero bueno, el poco peso de Álava, el enorme peso de Vizcaya, y bueno, el orden sería Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Ahora bien, en el gráfico que tenemos aquí a su derecha, lo que vemos es cómo hay tiempos descompasados. Una presencia muy baja de Álava en la primera mitad que va creciendo y viceversa, una presencia de Guipúzcoa y de Vizcaya que va disminuyendo conforme avanza el siglo. El mantenimiento de esas remesas está vinculada, por lo tanto, a la coordinación de los esfuerzos de los naturales de cada una de estas provincias que se van integrando en la congregación. Estas remesas indianas van a decaer principalmente a partir de los años 70 del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque surge otro proyecto. Ya no es el Colegio de las Vizcaínas, que es el proyecto de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y su expansión por Nueva España. Aunque no quiero olvidar que luego Nora nos va a explicar en el caso de Buenos Aires, porque en el caso de Buenos Aires son los gallegos los que tienen su congregación muy bien organizada a finales del siglo XVIII, y sin embargo los vasquitos pues todavía están ahí en otras fórmulas institucionales que les permiten expresar esa, entre comillas, identidad. Y para ir terminando ya, he extractado un trocito del discurso sobre el comercio de Juan Antonio de los Heros. Juan Antonio de los Heros es un carranzano, es un vizcaíno de las Encartaciones, cuya familia había migrado a finales del siglo XVII y que siempre había estado vinculado a la congregación, pero que además de eso fue director de los 5 gremios mayores de Madrid. O sea, vamos a ver, si hay 2 instituciones económicas importantes en el 18 son el Real Banco Nacional de San Carlos, creado por Cabarrús, un francés, bueno, francés bayonés. No es porque sea bayonés o sea vasco-francés, es que la conexión y los contactos que tiene con los comerciantes vascos en Madrid es abrumadora. Y luego los 5 gremios de mayores de Madrid, donde había de todo, entre ellos mucho riojano, mucho montañés, mucho asturiano, pero lo que había era mucho carranzano. A ver, mucho vasco no. El límite entre Vizcaya y las montañas de Cantabria y Burgos, ese límite que va pegado a las aduanas de Orduña y Balmaseda, a una tierra de contrabando, de posibilidades económicas, para uno poder hacer un pequeño capital y luego montar una tiendita en Madrid y a partir de ahí crecer, por ejemplo. Y entre ellos la familia de los Heros, que es de Balmaseda, que ya en la segunda mitad decía, preguntemos en las montañas, en Vizcaya, Navarra y otras provincias, o sea, en la zona cantábrica, volvemos a lo mismo. ¿Quién ha reedificado las casas solares de las más ilustres defensores de la religión, rey y patria? ¿Quién ha establecido obras pías? ¿Quién ha casado parientas huérfanas, sino los hijos de aquellos pueblos que, desprendidos en tierna edad, han hecho su fortuna en el comercio, entrando por las puertas de factores escritorales o mancebos de tienda? Nobles infortunados, corred, corred, llevad, conducid a vuestros hijos por las sendas del comercio. Madrid, Sevilla, Cádiz y otras plazas os ofrecen seguro asilo. Sí, sí, nobles descendientes de aquellos ilustres progenitores, que a costa de su sangre sirvieron al rey y patria, ya que ni las armas, ni las letras, ni la carrera política os proporciona destino. Aplicad a vuestros hijos al comercio. Ya no es la época de Felipe V. Esos años de los que he hablado de expansión de estas congregaciones, casualidad de la vida, también coincide con el nacimiento del llamado Partido Vizcaíno, tal y como lo titula la mujer de Fernando VI, Bárbara de Braganza. Ya en la segunda mitad, lo que nos encontramos es con un sector que ha tendido a controlar el ámbito financiero y mercantil, y donde el peso de los burócratas, de los religiosos, etcétera, ha ido decayendo de manera abrumadora. Bueno, espero que estas notas o estas ideas pues, puedan servir para la reflexión y les hayan servido de ayuda. Sin más, pues bueno, como pongo en el PDF, muchas gracias por su atención y nada más.